Sostenibilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Rodolfo de la Torre. Con el gusto de saludarte, Rodolfo, invitarte para charlar de este tema que, insisto, me llama mucho la atención que, bueno, quien ve las cosas medio vacías y medio llenas, hay quien considera que realmente en el sexenio del presidente López Obrador el crecimiento económico fue mínimo, fue muy marginal en comparación con los otros sexenios. A mí me llama la atención ayer que escuchaba a los empresarios hablando de inversión, hablando de futuro, hablando de estos anuncios. Pues si está todo bien, pues si está todo perfecto, pues entonces ¿de qué nos quejamos, no? Esa idea me quedó. Rodolfo, adelante. Pues sí, yo creo que valdría la pena dividir el desempeño de la economía en dos aspectos. El aspecto de su crecimiento, en donde efectivamente tenemos un resultado francamente mediocre, y otro es el de la redistribución de lo que se ha producido y de lo que representan los ingresos, en donde ha habido un aumento bastante notable, sobre todo de la parte del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que producimos y tenemos como ingreso, hacia los trabajadores. Esto lo que significa es que si nosotros vemos las perspectivas en el largo plazo, pues va a ser bastante complicado que continuemos aumentando la serie de recursos con las que cuentan las familias, porque la distribución o redistribución de lo que existe, pues cada vez va a ser más complicado que se realice. Y cómo, digamos, ahora sí como el nombre de la novela, cómo recuperar el tiempo perdido, hablando en términos de inversión, hablando en términos, pues vaya, de producción. Entiendo que el gobierno tiene un papel preponderante cuando se habla de competitividad, de producción, de freno, en este caso el freno de las inversiones. ¿Cómo recuperar o tratar de recuperar el tiempo perdido? Bueno, me parece que por un lado hay que reiniciar el crecimiento económico con el impulso de las inversiones, no solamente públicas, sino también privadas. En el caso de la inversión pública, esta tiene que ser una inversión productiva que dé rendimientos no solamente monetarios, sino también sociales, y que permita pues su sostenibilidad en el tiempo. De los múltiples proyectos que hubo en el pasado, no se está seguro de que todos vayan a tener esta rentabilidad social que hace falta. Así es que lo primero es tratar de revisar estos proyectos de inversión para centrarlos justamente en complementar la actividad productiva. Y por otro lado, hay que restituir pues ciertas condiciones a los inversionistas privados para que puedan expandir la planta productiva y tener seguridad en cuanto a sus condiciones de producción y de comercio. Así es, así como a lo que corresponde a las, digamos, al aseguramiento, al tener adecuados recursos para protegerse en caso de que pues sea reclamado parte de su producción de una forma indebida. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la inseguridad, pero no solamente a la inseguridad en términos de violencia, del crimen organizado, sino al buen funcionamiento del sistema judicial, que justamente en estos momentos pues ha sido puesto Sí, claro. en jaque. Sí, justamente, fíjate, hoy escuchaba una metáfora bien interesante, porque ya se publicaban leyes secundarias o se están discutiendo las leyes secundarias y la convocatoria que ya emitió el Senado. Se hablaba de que, bueno, se cubre de nubes un horizonte que se ve medio nublado, se despeja y vuelven a aparecer más nubes porque todavía no queda, pues está bastante confusa la convocatoria que ha publicado el Senado, que no nos vamos a meter en eso. Pero hablando a términos hacia futuro, pues le mete más ruido. Yo insisto, los aplausos y todo esto que hicieron los empresarios, el reconocimiento, el diálogo está muy bien, pero cuando uno te das cuenta al interior, lo cabeceaba muy bien Reforma hoy en la mañana, al interior diálogo y aplausos y afuera de Palacio Nacional protestas. Es decir, pensando en el trabajo que tiene que hacer el gobierno federal, esta, digamos, la reforma judicial no deja de crear incertidumbre, Rodolfo.
Sí, efectivamente. De hecho, creo que podemos conectar lo que está ocurriendo en el caso del Poder Judicial, pues con los recientes descubrimientos que fueron premiados con el Premio Nobel de Economía para la investigación sobre la importancia de las instituciones. Los ganadores de este premio Nobel apuntan que el crecimiento económico sostenido pues requiere basarse sobre todo en un sistema democrático, y para que esta democracia se mantenga, pues requiere tener bases de cierta igualdad. En el caso de México hemos tenido una desigualdad extrema que, aunque se ha corregido ligeramente, todavía sigue siendo elevada, y nuestra democracia se ha estado deteriorando, y parte de este deterioro consiste en que, pues más que mejorar la impartición de justicia con la reforma que se está planteando, pues prácticamente hay una captura partidista de los jueces y magistrados al ser preseleccionados pues por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo principalmente, aunque también participa en alguna medida el Poder Judicial. Y esto lo que hace es justamente generar incertidumbre, generar dudas respecto a que México sea un lugar adecuado para invertir. Así es que hay muchas cosas que mejorar en ese aspecto. Sí, y justamente hoy en la mañana, bueno, hoy en la mañana, hoy miércoles, en el detector de mentiras, esta nueva sección, no voy a ahondar mucho, pero se habló precisamente de eso. Ahora, del libro de ¿por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan? Precisamente hablando de este Premio Nobel de Economía. ¿Cuáles serían los retos, teniendo en cuenta que ya comentabas, Rodolfo, sobre la reforma judicial y lo que se viene, la inseguridad? Y aquí en los retos, ¿cómo convencer más allá del diálogo, más allá de las reuniones? Me parece que el gobierno no se ha metido en regular o meterse a regular o expropiar así de manera confrontativa la iniciativa privada. Hasta el momento, el sexenio pasado no lo hizo, pero digamos que tampoco no incentivó mucha inversión privada. Sería un gran reto ¿no? Sí, los gobiernos anteriores funcionaron con un acuerdo implícito con pues, los grandes grupos empresariales que pues, permitieron mantener un funcionamiento de la economía con enorme desigualdad. A pesar de que recientemente se ha reducido ligeramente esta desigualdad, pues los grandes intereses económicos siguen estableciendo acuerdos que ahora están, digamos, en proceso de negociación para mantener pues una participación muy importante en lo que decida hacer este gobierno. Puesto de otra forma, lo que ha sido un mal endémico en nuestro país, el capitalismo de cuates, es decir, el tener ciertas relaciones entre el poder económico y el poder político de cierta complicidad, pues se mantienen. Quizás vayan a cambiar aquellos que se beneficien de estos acuerdos con el gobierno, pero no parece existir la disposición de que, por ejemplo, haya una economía mucho más competitiva, mucho más abierta, en donde las empresas del sector público pues incrementen su productividad y enfrenten los retos pues también de la participación del sector privado. Lo que hay que hacer es justamente promover una mayor democracia, que no significa necesariamente que todo sea votado por las personas, sino que haya rendición de cuentas y derechos protegidos para las minorías, y también que haya pues apertura para que podamos tener mayor competencia con otros países. Sí, y coincido, democracia no significa solamente el voto popular, sino también la rendición de cuentas. Y ya no nos alcanzó el tiempo, pero el tema de la desaparición de los órganos autónomos y reguladores, pues también ahí está pulsando. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Bueno.